Ser podcast. Pepón, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, este verano vuelves al Festival de Mérida, es un escenario que ya conoces muy bien. ¿Qué significa para ti regresar a un lugar tan emblemático? Bueno, es que Mérida, esto de que uno ya lo conoce bien, parece que va con ventaja, y es todo lo contrario, ¿eh? O sea, el nervio, por eso mismo de conocerlo, toda la cosa ingenua de ay, qué bien Mérida y tal, se envuelve esa responsabilidad y ese pánico porque que te da muchas veces el escenario, ¿no? Es muy disfrutón, Mérida es muy disfrutón, yo lo disfruto mucho, pero también tiene un sentido la responsabilidad muy importante. Es el teatro más importante de este país, el más grande, caben 3.000 y pico. Contar una historia, que te sigan, que te miren 3.000 y pico personas es complicado, y cuando funciona te sientes el rey del mambo, pero como empieza a caerse aquello, la cosa es dura. No, yo disfruto mucho en Mérida, estoy muy agradecido que el Festival de Mérida haya contado conmigo tantas veces. Esta es la quinta vez que voy al festival, no hay quinto malo, eso dicen en los ambientes taurinos, y bueno, pues yo voy con las mismas ganas o más, y con las mismas energías y con la misma emoción y la misma ilusión que la primera vez. Bueno, Pepón, en esta ocasión interpretas a Siro en la obra Los Hermanos, es una comedia de Terencio. ¿Qué te atrajo de este personaje, de esta obra en particular? ¿Cómo llegas al proyecto? Bueno, porque me llamaron. Es que las veces anteriores que yo he estado en el Festival de Mérida, yo produzco desde hace un montón de años y produzco cosas en las que yo salgo. Todavía no he dado el salto a producir algún espectáculo en el que yo no esté. Esta vez no es un encargo de Mérida para mí, para mi productora, una productora de gente que vendió el espectáculo, que propuso el espectáculo al Festival de Mérida. Me llamaron y me propusieron trabajar con ellos, y bueno, me parecen una gente estupenda, pero es que además lo que más me atraía primero era la dirección de Chiqui Caravante, que es un director que a mí me gusta mucho, que lo que hace me gusta. No había tenido la oportunidad de trabajar con él, aunque lo conozco desde el 92, nos conocemos desde el 92 porque coincidimos juntos trabajando en la Expo. Chiqui también es de Málaga, es de mi tierra, y nos entendemos bien y somos así un poco colegas, y ahora ya somos más porque ya hemos empezado a ensayar y ya somos más amigos, y entonces a mí me apetecía mucho trabajar con Chiqui. Sabía que él tiene una visión muy sinvergüenza del teatro, muy festiva, muy canalla también en algunos momentos, y yo sabía que eso se lo iba a llevar. Yo creo que eso es necesario en las comedias grecolatinas, que algunas veces están tan encorsetadas, ¿no? Y Terencio es un autor también que me gusta mucho. La primera vez que fui al Festival de Mérida fue con el Eunuco, que fue un éxito, y que estuvimos casi 2 años luego de gira, y que vinimos en 2 temporadas distintas a Madrid, que es algo como bastante inaudito, y la verdad es que se mezclaba todo, ¿no? Entre que la compañía de Julio y Josu, que son fantásticos, la dirección de Chiqui Caravante, el Festival de Mérida y Terencio, el africano, pues es un lujo. ¿Y qué tiene este teatro de Terencio que sigue conectando tanto con el público actual? Bueno, yo creo que las comedias, los textos grecolatinos, las dramas y las tragedias funcionan mucho más, son mucho más importantes. Son textos que nos definen como individuos y como sociedad a día de hoy, ¿no? 2000 y pico años después, seguimos utilizando a los personajes de esas obras para definir términos de psicología, y para, ¿sabes?, tener un complejo de Edipo, tener ¿sabes? Se explica a través del teatro grecolatino, ¿no?, lo que nos pasa, y puedes hacer una función de un drama o una tragedia griega o romana sin cambiarle una coma. Las comedias son más flojas en cuanto parezco un pedante yo aquí diciendo que las comedias grecolatinas son flojas, pero igual soy un poco pedante, sí, pero es verdad que ellos utilizaban la comedia como un pretexto para generar una fiesta, se copiaban continuamente, además les gustaba reconocer, como cuando los niños ven las películas de Disney y las quieren ver una y otra
¿sabes? Porque las sienten más suyas viéndole, si les cambias algo ya no les gusta. Entonces ellos se gustaban de sus historias y las utilizaban como un pretexto pues para divertirse, para beber, para comer, comían, bebían en el teatro, bailaban y entonces las comedias además tampoco se han conservado muchas y tampoco se han conservado terminadas, entonces precisan todas de una adaptación y necesitan un punto de vista. Y eso está muy bien. Y yo creo que el punto de vista canalla y gamberro de Chiqui y Caravante le viene muy bien a esta función. Aún así, Terencio es un autor que escribía muy bien. Que, bueno, compró su libertad, que escribiendo, era un esclavo que escribía, que es una cosa como rara, ¿verdad? Y compró su libertad y se convirtió en un ciudadano muy reconocido, escribiendo obras, y la mayoría de ellas eran comedias. Era muy moralista, siempre había siempre hay un punto de vista moral de lo que debe hacer o no debe hacer la mujer y tal, pero bueno, como siempre hay que versionarlas y que cambiarlas y que darles un poco la vuelta y que utilizar esa trama para contar lo que realmente nos pasa, porque el teatro es eso, ¿no? Se supone que lo que tenemos que hacer es poner un espejo enfrente y que el espectador diga, ah, coño, ese soy yo, o eso me ha pasado a mí, y salga un poco cambiado del teatro. ¿Cómo describirías, Pepón, ese conflicto central de la obra, la reflexión que plantea, ¿no?, sobre la educación, sobre la familia, sobre la autoridad? Eso es muy actual. Eso habla de que si somos lo que somos a pesar de la educación, o esta nos puede cambiar. Y qué ocurre cuando dos personas criadas de forma muy diferente actúan de la misma manera o tienen los mismos temores y los mismos miedos. ¿Qué ocurre con una educación súper estricta o una educación más laxa? Habla de todo eso. Yo creo que eso es muy actual, porque a quien no le preocupa cómo educar a un hijo, ¿no? Es un tema eso fue entonces, complicado, es ahora y será siempre. Y sigue siendo ahora, sigue siendo siempre. Pero también habla de que el ser humano, nuestra naturaleza, nos lleva a desobedecer. Estamos hechos para desobedecer. Siempre que nos dicen, no, eso no se toca, eso es lo primero que quieres tocar, y forma parte de nuestra naturaleza, ¿no? Habla de eso, habla también del amor entre dos hermanos que han sido separados desde pequeños, porque la madre enviudó muy joven y dio a uno de esos dos hijos que tenía en adopción a su hermana. Ella, esta madre natural, educa a su hijo con el que se queda, su favorito, digamos, de una forma muy estricta y tal, y la otra, que es madre adoptiva, es mucho más permisiva, es mucho más tolerante, es mucho más abierta, piensa que al hijo lo que hay que hacer es acompañarle y que se vaya equivocando y darle amor para que supere los baches. Bueno, son dos formas de entender la educación totalmente distintas, pero estos dos hermanos se quieren mucho y se protegen, ¿no? Y uno da la cara por el otro, por el educadísimo, da la cara el medio salvaje, da la cara por el educado, y todos los palos van al salvaje cuando es el educado el que está cometiendo la fechoría, por así decirlo. Y bueno, ese es el tema central de la obra, de la historia, y también ver a estas dos madres, dos hermanas que tan distintas, ¿no? Pero ¿no?, que también son hermanas que se quieren. ¿Y cómo se ha trabajado, como decías, ¿no?, esa adaptación, esa versión que le ha dado ese punto canalla a Caravante? ¿Cómo se ha trabajado el humor en esta versión? ¿Es un humor más físico, más verbal, más irónico? Es una comedia, es una función exigente, ¿eh? La verdad es que es una función muy rápida, muy veloz, que no da tregua al espectador, donde hay un trabajo con una base de clown, aunque no lo parezca, muy importante, y hay un trabajo físico también. Tocamos instrumentos en escena, no hay música incidental, todo lo que suena en escena suena en directo y lo tocamos los actores, algunos con mayor fortuna que saben tocar. Yo, como soy un negado, pues toco el tambor y pocas cosas más, la pandereta y pocas cosas más, pero bueno, la música la hacemos nosotros, y todos estamos todo el rato en escena al servicio de las escenas que se proponen, ¿no? Todos los actores que no estamos en esa escena que está ocurriendo, estamos al servicio de apoyarla y de contar la historia. Hay una idea como de compañía que va a contar una historia y que se planta en el escenario con sus instrumentos, con su historia, y va a
para contarla todos a una, ¿no? Y eso es muy chulo, ¿no? De cómo trabajamos todos a una y eso necesita de mucha energía también y sobre todo de mucha concentración y de estar muy con el compañero, que mola mucho eso. Y se plantea también como todo un reto el adaptar, ¿no? ese lenguaje de la comedia clásica al lenguaje escénico contemporáneo, ¿no? Para hacerlo más llevadero, más actual, para que conecte mejor con el público. Chiqui dijo el primer día de ensayo dijo que él no había escrito la versión sobre una losa de mármol. No es un texto inamovible y yo creo que es nuestra obligación también darle un punto de vista, hacer las cosas con todos los cánones y hacerlas todo perfecto y que no se salte nadie en una coma y que todo esté bien dicho y tal. Bueno, pues puede estar bien, pero yo creo que los tiempos que corren a mí me gusta, porque ya se ha hecho todo y se ha visto todo. A mí me gusta ver el punto de vista de un director. Lo que hace diferente a un espectáculo de otro es la visión, el punto de vista, dónde pone el foco, desde qué sitio lo cuenta, y eso es, ahí sí hay una decisión clara desde la dirección, ¿no? De contar la función desde un sitio lúdico, festivo, hacerlo cercano al público, hacerlo entendible, porque muchas veces las comedias hay que explicarlas, muchas veces, porque están escritas de los nombres de los personajes, Tesifonte, Esquino, Micciona, ya solo es los nombres. Cuando lo empiezas a repetir 3 o 4 veces, como no te pares y digas, no, es que la citarista, la que toca la cítara, se llama Baki, de acordar. Es que muchas veces hay que explicarlo porque es complicado. No es el teatro grecolatino, no es fácil para nuestro oído, para el oído al que estamos acostumbrados a escuchar ahora. Bueno, estábamos hablando de Chiqui Caravante, el texto es versión de Chiqui, dirección de Chiqui. Ya has hablado de lo bien que conectas con él, que le conoces desde hace muchos años y trabajas junto el resto del elenco, Eva y Santa, Cristina Medina, Jasi Velasco, Falín Galán, Belén Ponce de León y Josu Busquiza. ¿Qué tal con ellos? ¿Cómo ha sido este trabajo? Josu es también productor. Yo me veo muy reflejado en él porque él está en el escenario, está produciendo y yo en eso tengo un encuentro me encuentro mucho con él porque es mi labor normalmente, últimamente, en lo que hago, producir y estar en el escenario, así que me entiendo muy bien con Eva, Cristina, con Belén Ponce de León, que me fascina y me gusta mucho. Y luego está para mí el gran descubrimiento que son Jasio y Falín, que son dos payasos maravillosos. Yo me he pegado a ellos como una esponja a chupar todo lo que puedo, porque yo la verdad es que disfruto tanto viéndolos, ¿no? Tienen un punto tan creativo y tan divertido que a mí me dan la vida. Hablábamos de esos dos modelos de paternidad, de maternidad que reflejan la obra, ¿no? Cómo reflejáis ese contraste encima del escenario, esas lecturas que puede hacer un público actual de una obra de hace 2000 años. No sé si crees que el teatro clásico como el de Terencio puede ser también una herramienta que nos valide para hablar de temas sociales actuales. Yo creo que sí, ¿no? Porque lo propone, y lo que hablábamos al principio es que cuando habla de la educación habla de un tema que ahora mismo yo creo que a qué padre no le preocupa la educación de un hijo, ¿no? Primero es que salga bien, que salga sano, que esté bien, y luego es saber qué colegio llevamos, qué le van a decir, qué le van a contar, cómo lo vamos a criar, porque pues habrá gente que lo que quiera que su hijo sea médico o abogado. Yo creo que la mayoría lo que quiere es que sean buenas personas, ¿no? Y si quieres que tu hijo sea buena persona, pues tienes que sea feliz o medianamente feliz, porque sufrirá. Los hijos sufren porque sufrimos todos y lo pasarán mal y llorarán y tal, pero por lo menos que no le pisen el cuello a nadie, que sea un buen tío y que defienda las injusticias y que se convierta en una buena persona. No, pues eso tiene mucho que ver con la educación. Tú puedes educar en tu casa, pero luego pasan muchas horas en un colegio y escuchando cosas que tú muchas veces no puedes controlar, ¿no? Eso es un tema que está en la función y que está totalmente de actualidad, que aquí no le ocurre, ¿no? Y hay muchos temas cuando se habla del amor. En esta función además hay amor entre dos hombres, entre dos esclavos, que lo que quieren además es comprar su libertad y casarse, poder casarse libremente, vivir juntos su amor. Y lo hablan desde la naturalidad, no ocurre en la función, no hay un punto de vista de decir, oye, qué raros estos dos, que son dos tíos. No, es que es lo que quieren ser. Están enamorados, quieren casarse y quieren comprar su libertad para vivir su amor libremente, ¿no?
yo creo que hay muchos temas que puedes traer a la actualidad y que están ya desde la propia obra y se escribieron hace más de 2000 años. Empezábamos la conversación hablando de que es tu quinta vez en Mérida. Bueno, Mérida impone. Al final, esa historia, esa arquitectura de Mérida, ¿cómo influye ese espacio en tu interpretación? A ver, te iba a decir una cosa súper prosaica. A ver, primero está el calor de Mérida. En Mérida, que de eso no habla nadie nunca, y porque claro, Mérida es muy imponente. Estamos hablando muy de pleno verano en Extremadura. Pleno verano en Extremadura, julio y agosto, 45 grados pegando sobre unas piedras durante todo el día, y luego sales tú ahí que las piedras están calientes. Entonces, tú tienes que trabajar desde ahí, pero hay una cosa tan chula, hay una energía, hay una sensación. Yo no soy nada de esotérico ni nada de esas cosas, pero hay una cosa como, no sé cómo llamarle, pero es verdad que lo piensas tú, no creo que esté ahí, no creo que sea ningún peso ni nada, pero lo piensas tú, hombre, es que aquí esto lo ha pisado desde hace 2000 y pico años un montón de actores, no los más contemporáneos, pero los más antiguos, que ha habido mucha gente haciendo teatro aquí, y ahora lo estoy haciendo yo. Y luego para un actor hay un antes y un después de subirse a las arenas. Es un escenario, pero como es una plataforma de arena, son las arenas de Mérida, ¿no? Y si tienes la suerte que ese día haya luna llena y sale la luna y de repente hay 3000 y pico personas abanicándose, por lo general se están abanicando, los programas de mano están hechos para que la gente se pueda abanicar, la sensación es muy fuerte. Y bueno, yo siempre he ido haciendo comedia y entonces te permite mucho trabajar para afuera, trabajar para el público, verlos disfrutar, que de repente tú te calles 2 segundos y el público esté pendiente y digas tu frase y eso funcione la risa, y cuando la comedia funciona es que es un orgasmo total. Llevas una cuando carrera. No funciona es un gatillazo, también te lo digo. Pero no, la cosa es que funcione. Claro, no tiene nada que ver estar en un escenario así o en un teatro convencional. Te iba a decir, llevas una carrera muy versátil en teatro, en cine, en televisión. ¿Qué te aporta el teatro clásico respecto a otros formatos? Bueno, yo siempre estoy haciendo teatro. Yo siempre digo que hago teatro y otras cosas, aunque esté haciendo televisión o me salga una película, que últimamente me salen menos, pero aunque televisión sí que hago con más continuidad, y ahora con las plataformas más, pero yo siempre estoy compaginándolo con teatro, y si no estoy contratado, como es este caso, estoy produciendo. Ahora estreno en Mérida, pero empiezo a producir pronto una función mía, pues de producción propia y con un texto de José Troncoso y con un reparto que me encanta, y estoy también muy ilusionado. Y después tengo otro proyecto teatral. O sea, yo en cine o en televisión no tengo 3 guiones uno detrás de otro sabiendo lo que voy a tener, pero en teatro sí. En teatro eso sí me ha pasado, porque si no me ocurre, lo genero yo. Y el teatro es un poco mi forma de vida, ¿no? Yo llevo toda la vida de gira. Me quejo muchas veces de que de repente ocurren cosas y no puedo hacerlas porque pues hay reuniones familiares, cosas que te ocurren y no puedes, amigos que se casan, familiares a los que no, cenas de gente que se va a reunir y no puedes ir porque tienes función y tal, y es muy esclavo en ese sentido el teatro. Pero yo no sé vivir sin estar de esa manera, no sé vivir sin estar de gira, sin salir casi cada fin de semana a trabajar fuera. Conozco ya, después de tantos años, todos los teatros de este país, todos los programadores, los hoteles donde nos quedamos, los sitios donde vamos a comer, y se ha convertido en mi forma de vida, y no hay nada que me guste más, ¿no? Yo no sabría estar sin hacer teatro. Y luego hay una cosa que es entrar en la piel de otro personaje, contar una historia, contarla de principio a fin, ser dueño de la historia que cuentas, que no haya cortes ni paradas, no dependes del montaje final de nadie, tú sales a contar la más pura esencia de lo que pueda ser el teatro, ¿no? Y
y yo creo que, fíjate, esos miedos que hemos tenido durante toda la vida de que el teatro lleva 4.000 años en crisis y que nunca hay nadie que le dé la puntilla porque nunca muere. Ahora todavía creo con más certeza que el teatro no va a morir y que goza de muy buena salud. Yo creo que ahora el gran peligro para muchas profesiones y para muchos trabajos es la IA, y yo creo que no hay inteligencia artificial que pueda hacer nuestro trabajo. A lo mejor sí que puede hacerlo en el cine o incluso en la tele, ¿no? Pero yo creo que el teatro sigue teniendo esa esencia, que el espectador se siente único cuando se apagan las luces y hay otra persona enfrente que le está contando la historia, porque se la está contando solamente para él y solamente en ese momento, porque mañana va a ver la función y probablemente sea distinta, cambia, porque el público hace que eso se cambie y esté vivo. A mí me parece fascinante dedicarme a la profesión que me dedico, tener la suerte de haberla encontrado y de que me encontraran a mí. Me ha salvado de muchas cosas, sobre todo psicológicamente. Yo creo que a todos los actores nos ayuda mucho el conocimiento de los personajes, el ponernos en el lugar del otro. Yo creo que eso ayuda mucho. Mucha gente debería hacer teatro y ponerse en los zapatos del otro, y yo creo que habría mucho menos problemas en este mundo y mucha menos guerras y mucha menos desigualdades y tragedias, ¿no?, que estamos viviendo, si fuéramos capaces de ponernos en el lugar del otro y entender al otro. Yo creo que el actor puede entender, ya aunque solamente sea porque su profesión se lo exige, puede entender al otro, ¿no? Puede entender al personaje, al que está enfrente, y eso lo consigues haciendo teatro y mola un montón. Pues aparte de teatro, comentabas antes, Pepón, hablabas de plataformas. Este verano te vemos también en la serie Superstar, la serie de Nacho Vigalondo. El cine en la SER cerraba temporada a finales de julio, con Sekun de la Rosa y con Ingrid García Johnson interpretando a Tamara Llurena y a Leonardo Dantes. Tú aquí haces de Toni Genil. Sí. ¿Cómo ha sido preparar el personaje y adentrarte en ese mundo del tamarismo? A ver, lo primero, lo que ha sido un sueño es trabajar con Nacho Vigalondo, con los Javis, que ya había trabajado antes. Que ellos producen, ¿no?, producen ellos y son creadores de la serie y tienen un talento enorme, y es un disfrute trabajar con ellos porque trabajan desde la libertad y desde el disfrute, y eso está muy bien. Nacho tiene un mundo increíble y es un lujo que Nacho Vigalondo te abra las puertas de su mundo, te dé la mano y te diga pasa, y te ofrezca hacer un personaje ahí. Yo he disfrutado mucho trabajando en la serie, con Claudia Costafreda también, que es la otra directora que ha dirigido algunos de los capítulos, y también la he disfrutado muchísimo, y con todos mis compañeros. Hay una cosa que a mí me daba mucho vértigo y mucho miedo, que era hacer un personaje real, que está vivo y que se puede consultar todo lo que ha hecho, porque te metes en YouTube y está todos los programas que hicieron, todo, y entonces pues te genera mucho respeto. Luego yo lo conocí también, tuve un par de... Te iba a preguntar, porque tanto Sekun como Ingrid decían que habían estado, contaban sí, la relación que habían mantenido con ellos, ¿no? Sí, ¿Qué relación has tenido con bueno, que nos encontramos, los Javis propiciaron un par de encuentros o tres con Toni Genil, y yo me reuní con él y eran charlas, nos sentábamos a hablar, yo le preguntaba sobre cosas de lo que ocurría en ese momento o cosas de su infancia, que me contara, porque la serie tiene una cosa que nos salvaba un poco a los intérpretes, y era que no es un biopic propiamente dicho. No teníamos que copiar exactamente al personaje. Habla de esos personajes, y hay algunos momentos que sí son reconstruidos, calcados, tal y como ocurrieron, y que nos hemos fijado en los vídeos para hacerlo y decir lo mismo que decían ellos, pero luego todo lo que ocurre en la serie son cosas que pudieron ocurrir o no. Hay mucho de realismo mágico en la serie, hay una mentira de verdad que mola mucho, y luego hay un punto de vista desde donde lo cuenta Nacho Vigalondo que es muy especial. Entonces lo importante era ver a qué olía el personaje, ¿no? Cómo se movía. Pero, en esos encuentros, Pepón, sí. Toni no te dijo en algún momento, oye, no hagas esto. No, todo lo contrario. No. Yo me di cuenta que si Toni es tan excesivo, es tan maravilloso, de verdad. O sea, es que te quedas con la boca abierta y dices, de verdad que está funcionando, funciona así, es muy fuerte. Y entonces, claro, yo lo veía y le decía a los Javi, digo,
no puedo hacer lo que hace este hombre, que como haga lo que hace este hombre, me echan hasta arriba todo el rato chilla. Pero tú le preguntas cualquier cosa, ¿y tú dónde vives, Tony? ¿Dónde vives? En la Entrevía, la Moraleja de Vallecas. Todo lo que te cuenta, te lo cuenta desde un sitio tan fuerte y tan con una energía tan arriba que yo decía, bueno, tengo que bajarle yo un poquito, voy a bajarle yo un poquito para que encaje en esta historia. Pero no, es maravilloso. Luego yo he tenido la oportunidad de conocer a Tamara y muy educados, muy contentos con que estemos haciendo esto, muy amables, muy cariñosos. Tamara está tan agradecida, lo ha debido pasar mal, Lo han debido pasar mal, bueno, sobre todo Tamara, ¿no? Su historia y su vida lo ha debido pasar mal, han debido putear mucho y ella quería ser cantante y hacer su arte y cantar y fueron mucho por ella y debió sufrir mucho. Yo creo que por eso está tan agradecida, ¿no? Esta Ingrid, cuando la ve y habla y tal, se pone a llorar. Es que el otro día hicimos una presentación y acabamos todos con las lágrimas saltadas de la emoción que tenía ella y lo agradecida que estaba que hubiéramos hecho una serie y lo contenta que estaba que actores como nosotros estuviéramos haciendo sus personajes y estaba feliz y yo creo que eso también es muy bonito, que hay una cosa como de justicia cósmica de alguna manera, ¿no? Que está bien, porque eran otros tiempos, no había redes sociales, no había nada, pero, pero fueron personajes muy vapuleados. Fueron personajes muy machacados, pero nos divertían mucho. O sea, todo el mundo se sentaba delante de Crónicas Marcianas y el día siguiente era de lo que se hablaba, tomando un café. Era el tema de conversación, porque no había los vídeos, no existían las redes, ¿no? Y aún así ellos... Y luego también, de alguna manera, aparecieron estos personajes y se levantó la veda de reírse del tonto del pueblo, y eso era como claro. Y luego a mí me parecían más terribles algunos personajes, por llamarle así, que se dedicaron a putear a esta gente, ¿no? A reírse de ellos y a montar películas donde los machacaban o donde les hacían putadas. Yo me acuerdo de una película donde arrastraban por la playa a Paco Porras por la orilla del mar, que lo estaban destrozando literalmente. Y dice, pero esto hoy en día no debe ser, o sea, hoy en día tiene cárcel, o sea, tú no puedes hacerle eso a una persona. Y les hicieron de todo, los putearon y se rieron de ellos, del derecho y del revés. Y yo creo que no se merecían eso ninguno, pero en el caso de Tamara, además, pues bueno, pues todo el tamarismo fue puteada también por su propio entorno. Bueno, fue una cosa muy... Yo creo que la gente que no lo vivió flipará con esta gente, ¿verdad? Bueno, y aparte de Superstar, Pepón, también has estrenado Furia, de Félix Sabroso, una historia de mujeres. Es que esa serie es maravillosa también. Es que Furia es una maravilla y es una suerte que tengamos creadores como Nacho Vigalondo, como Claudia Costafreda, que también hizo Cardo, que es una serie maravillosa, como los Javis, por supuesto, pero también es una suerte tener a Félix Sabroso. Félix Sabroso es un autor, un director único, con una mirada única que te agarra y no te suelta y que te hace querer de escuchar y ver más de lo que te propone. Y luego cómo dirige actores, sobre todo actrices, ¿no? Yo he tenido la suerte de hacer 4 películas con Félix, con Félix y Dunia, antes de que Dunia falleciera, y luego de volver a trabajar con Félix. Félix es muy muy buen amigo mío, es un compañero de viaje desde hace muchísimos años, y la serie es maravillosa, además del reparto, ¿no? De Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth, Natalie Poza, Natalie Pinot, Ana Torrent, bueno, no sé si me dejo alguna, Pilar Castro. Y luego es una serie más de actrices, una serie cruzada de personajes femeninos que están en estado de furia. Y luego los personajes masculinos somos menos, pero es un lujo estar ahí con Alberto San Juan, con Pedro Casablanca, y la verdad es que los personajes masculinos también tienen mucha chicha, porque Félix no deja ningún personaje hueco ni vacío. Aunque tengas menos, tienes a lo que agarrarte. Pues Pepón, ha sido un placer esta conversación. Como digo siempre, nos vemos en el teatro como terapia. Me quedo con esa recomendación que nos hacías. Sí, por lo menos para lo que nos subimos al escenario, pero yo creo que para el público también. Yo creo que el teatro te tiene que
permitir que cuando salgas de ver una función salgas de alguna manera distinto a como entraste, ¿no? Para eso se pagan los 20 euros, para salir distinto. Pepón, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.